capítulo 10 del libro de Josué. Vamos a leer los versículos del 10 al 14. Donde habla del relato de la derrota de los amorreos a manos de Josué. Dice así en el versículo 10, podéis seguir la lectura, Josué 10, versículo 10 al 14. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Azalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. Dios peleaba por Israel. Dios pelea por nosotros en este tiempo y en este camino que nosotros hoy estamos nuevamente tomando. Hay una cosa importante, que antes de que ocurran estos acontecimientos, antes de que ocurra nada, en el camino que el Señor nos estaba hablando la semana pasada, por ese camino que Dios nos decía, ya está todo preparado, ya está todo hecho, no tenéis que hacer nada, simplemente hay que seguir un camino. Y nosotros estamos transitando ese camino, pero hay una cosa que debemos de hacer primero, en primer lugar. ¿Qué será eso que es lo primero que debemos de hacer? Es algo que, al igual que los 7 remanentes tenían, es algo que nosotros también tenemos que tener, igual que los 7 remanentes, que si nosotros no tenemos eso que tenían los 7 remanentes, no seremos capaces de vencer a los incrédulos, no seremos capaces de vencer al mundo. Si nosotros no entendemos esto que primero tenemos que hacer, no podemos vencer la sociedad, ni podremos reformar el campo, ni podremos conquistar la cultura, ni podremos conquistar nada. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener muy claras cuáles son nuestras prioridades. Dios nos está hablando de nuestras prioridades. Asegúrate, antes de nada, que tus prioridades son las prioridades correctas. Que tus prioridades son realmente las prioridades que son importantes. No seamos como la gente del mundo. La gente del mundo, sus prioridades están basadas en las cosas visibles. Las prioridades están en aquello que podemos ver. Hoy en día la gente toma como prioridad y como lo más importante lo que se puede tocar, lo que la ciencia puede demostrar. Nuestras preocupaciones o las preocupaciones del mundo hoy en día están basadas en las cosas que vemos. Y hay cosas mucho más importantes, son las cosas invisibles, las que no vemos. Eso es lo más importante. Hay cosas que nosotros no vemos y son muy importantes, que sin ellas no podríamos vivir. ¿Alguien sabe, o a lo mejor dicho, alguien ve el aire que respiramos? Y si no tuviéramos aire, ¿qué pasaría? Nos moriríamos. El amor es importante, pero no lo vemos. Vemos las manifestaciones de amor, pero el amor en sí mismo no lo vemos, ¿verdad? La inteligencia. Hay gente muy inteligente, pero no se ve la inteligencia.
Son cosas importantes. Tú puedes abrir un cerebro, puedes abrir el casquete del cerebro, puedes abrirlo, ves los sesos, pero no ves la inteligencia, ¿verdad? Ves el órgano, ves el amasijo ese gris, la masa gris que tenemos, ¿no? Pero no vemos la inteligencia. Las cosas más importantes son las cosas invisibles. Lo importante, la prioridad. Hoy en el mensaje para obreros hablábamos también, en el 2 de Corintios, no recuerdo, capítulo 4, 16, quiero recordar, hablaba del hombre interior. Es decir, hay un hombre que es exterior y hay otro hombre que es un hombre interior. ¿Qué es lo más importante? ¿El hombre interior o el hombre exterior? Olvidemos que hoy en día lo importante para el mundo es el hombre exterior. Para el mundo es la imagen, lo que se ve. Por eso hay países, Corea, España, están a la cabeza de cirugía plástica, ¿verdad? Se ponen, se quitan los botox. ¿Por qué? No queremos aparentar vejez. Las arrugas no las vamos a quitar. Compartía arriba, alguna vez me dice, pastor, ¿por qué no te teñes el pelo? No te teñes el pelo. Si te teñieras el pelo, estarías 10 años más joven. Y ¿de verdad estaría 10 años más joven o aparentaría 10 años menos? Es diferente, ¿verdad? Nadie me puede quitar esos 10 años. La imagen, bueno, puede ser. El hombre exterior puede parecer más joven, pero el interior sigue teniendo 54 años. No me quitan ni un día. La gente se preocupa por el aspecto físico. La ropa, las mujeres, maquillaje. Queremos venir guapas al culto y nos pintamos. El hombre exterior es importante, la imagen es importante. Nos ponemos traje, nos ponemos arreglados, vamos a presidir, vamos a dar la palabra. La imagen es importante. Sí, más importante, Pablo dice, es el hombre interior. Más importante es lo invisible. Más importante es lo que no vemos. Más importante es que nuestro camino que vamos a tomar, la cosa que vamos a hacer a lo largo del camino que Dios nos ha puesto y que estamos transitando en estos momentos, ¿qué es? Sino que nosotros lo primero que tenemos que hacer es establecer el reino de Dios. Más importante que ninguna otra cosa. Más importante que las cosas visibles. Más importante que la ropa, la comida es el reino de los cielos. Más importante que el hombre exterior, que seamos más o menos guapos. Aunque todos queremos ser guapos y estar bien, aparentar bien. Pero más importante que eso es el reino de los cielos. Pero también en esto ha habido muchas equivocaciones, muchos errores, muchos malos entendidos referentes al reino de los cielos. Ha habido muchas equivocaciones. Los judíos no lo entendieron muy bien. Los judíos no lo comprendieron. El pueblo judío se confundió. Pensó que el reino de Dios, el reino de los cielos, significaba que ellos eran el pueblo escogido por Dios. Nosotros somos el pueblo elegido. Somos el pueblo de la elección. Y pensaron precisamente que eran importantes por eso, pero eso no era ni más ni menos que una forma de disfrazar las cosas visibles, porque ellos pensaron que el reino de los cielos era que ellos precisamente eran lo más importante, que la nación de Israel tenía que ser una nación establecida donde hoy está establecida. Decía, no, es el reino visible donde todos los reyes tienen que venir a postrarse. En el fondo no era ni más ni menos que una forma de nacionalismo disfrazada. Es una forma de decir, no, nosotros, nuestro nacionalismo es más importante, nuestra nación es más importante que las naciones que hay a nuestro alrededor. De hecho, hasta el día de hoy están peleando precisamente por eso, porque todavía piensan que el reino de los cielos va a establecerse físicamente en las fronteras de Israel actual. ¿No se han dado cuenta que el reino de los cielos no tiene fronteras? El reino de los cielos no tiene ejército para protegerlas. No han entendido esto. Por eso cuando Jesús viene en Mateo 4, en el versículo 17, lo primero que Jesús viene a enseñarnos, y el primer mensaje que Jesús nos dio, precisamente ¿cuál fue? Arrepentidos, porque
porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que ocurrió? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no entendió el reino. No lo entendió. Pensaban que era un reino fronterizo como hoy en día. Están pensando que es un reino fronterizo donde tiene fronteras. Por eso están hablando y dialogando con las armas en vez de estar orando. Porque no han entendido bien, no lo han comprendido bien. Precisamente por no haberlo comprendido bien, el pueblo de Israel ha estado sufriendo continuamente, una tras vez y otra vez, por causa de no entender que el reino de los cielos es un reino espiritual. Es algo invisible que ellos no pueden entender. Y ese problema ha pasado de generaciones hasta el día de hoy. Hoy en día también algunos creyentes, muchos creyentes, dicen que solo es después de la vida cuando se va a establecer el reino de Dios. Solamente después de la vida, cuando vayamos a morir o cuando moramos, de que, cuando yo muera, iremos al reino de los cielos, al reino de Dios. No es cierto, no es así. Jesús, ¿qué dijo? Primer mensaje cuando vino, arrepentido, ¿por qué? El reino de los cielos ha llegado. Ya está entre nosotros el reino de los cielos. No es algo, como algunos otros también dicen, que es algo que tiene que ver con el futuro. Es algo que tiene que establecerse más adelante. Y esa es la estrategia de Satanás. Porque al fin y al cabo, incluso Jesús nos enseñó a orar. Y si recordamos la oración que Jesús nos enseñó, la oración modelo, ¿qué dice la oración? Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. ¿Qué más dice? Hágase tu voluntad. Y venga a nosotros tu reino. Es algo que tenemos que pedir. Es algo que tenemos que establecer. Pero Satanás está muy interesado en que nosotros pensemos, no, esto es para cuando muramos. También hemos escogido en Mateo 5 las bienaventuranzas, porque algunos piensan que esto, las bienaventuranzas, es un reflejo del reino de los cielos. Y muchos piensan igualmente que dicen que estas bienaventuranzas no se pueden vivir en la tierra porque son un nivel muy elevado. Es un nivel de vida muy alto. Y muchos piensan, no, esto es lo que está hablando es del reino de los cielos futuro. Este es el reino de los cielos que cuando muramos pasaremos, estaremos allí. Son dos errores, dos equivocaciones. Pero Jesús nos está enseñando a orar y nos está diciendo, tenéis que orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El reino tiene que estar establecido aquí y ahora. Mientras que nosotros estamos pensando, o algunos piensan, que esto es una meta muy elevada, que esto es una meta muy difícil, que esto es para un más allá, para un futuro, cuando muramos en la presencia de Dios. Mientras tanto, Satanás está estableciendo un sistema. Satanás tiene su propio sistema establecido. Las fuerzas de la oscuridad no pueden ser vencidas, por lo tanto, si no primero se establece el reino de Dios en la tierra. Alguna vez yo estoy enseñando y cuando le enseño a algún discípulo o a algún obrero le digo, mira, cuando hablamos de guerra espiritual, nuevamente vuelvo a decirte, una guerra espiritual que estamos haciendo cuando oramos el Padre Nuestro. Porque cuando yo digo, venga tu reino, estoy diciendo que el reino de los cielos se establezca, pero en esta tierra hay otro reino. Hay otro rey. Y hay un reino y un rey que no va a permitir que venga nadie de fuera a quitarle, ¿verdad? A que dé un golpe de Estado como en Egipto, ¿verdad? No van a permitirlo. Y por ese conflicto. Eso es la guerra espiritual. Porque el reino de los cielos, que es el reino de Dios, va a establecerse en este lugar, pero hay un reino establecido en la tierra que va a querer impedirnos que nosotros establezcamos el reino de Dios. Eso es guerra espiritual. Proclama el reino de los cielos. Nosotros no podemos nunca, hermanos, tener la reforma de la cultura, la reforma de la economía, la reforma de la iglesia, si no antes establecemos el reino de los cielos. Porque cuando decimos que estamos estableciendo el reino de los cielos, significa que el reino del diablo, el reino de Satanás, está siendo derrotado. Que el reino de Satanás está retrocediendo. Significa que está saliendo fuera del lugar donde nosotros estamos para que el reino de Dios esté establecido. Eso es guerra espiritual que tenemos que hacer. Y es lo primero que tenemos que hacer. Porque mientras que nosotros hacemos otras cosas, el reino de Satanás avanza.
Y lo vemos continuo y constantemente, lo vemos en la política, lo vemos en la cultura cinematográfica, lo vemos en cualquier tipo de manifestación cultural, lo vemos en la economía. ¿Quién está controlando la economía hoy en día? ¿Quién está controlando el Internet? ¿Quién controla el mundo? Es el reino de Satanás. No podremos hacer la reforma, ni conquistar este mundo, si no antes nosotros establecemos el reino de los cielos. Por eso es tan importante, hermano, nuestras prioridades deben de cambiar. Tenemos que cambiar nuestras prioridades, darnos cuenta de lo que realmente es importante, de lo que realmente es imprescindible. Vamos a hablar de otra manera. Todo es importante. ¿De acuerdo? Es importante la comida. Si no comemos, nos morimos. Es importante la ropa, en verano menos, pero también es importante, ¿verdad? Menos importante con el calor que hace, cuanto menos ropa mejor. Pero llega el invierno, es importante la ropa, es importante el hogar, es importante. Este año nosotros hemos experimentado algo. Es importante la calefacción en la casa, ¿verdad, María José? Que se ríe, ya sabe de lo que habla. Es importante, ¿por qué? Es necesario, es importante, sí, pero hay cosas que son imprescindibles. Yo puedo prescindir de comer. Y Jesús nos enseñó a ayunar. 40 días ayunando, no te mueres. Entonces podemos sobrevivir. Podemos sobrevivir con una ropa más o menos. ¿Cuántos años tiene este traje? No importa, sobrevivimos. Calefacción no hay, pero hay mantas. Sobrevives. Pero no podemos sobrevivir sin el reino de los cielos. No podemos vivir si el reino de los cielos no se establece. Parla no cambiará. Aunque tú tengas una bonita casa, un bonito coche, una bonita comida, una bonita ropa, no cambia si el reino de los cielos no se establece. España no va a cambiar. Porque cambiemos de políticas o de políticos. No va a cambiar si no se establece el reino de los cielos en España. No vamos a poder conquistar Europa si no establecemos el reino de los cielos. No conquistaremos Ecuador, Perú, Rumanía. No conquistaremos si no se establece el reino de los cielos. Amén. Tan importante, las cosas interiores es más importante que el exterior. El exterior está bien, nos vamos a morir todos. Unos antes, otros después. Más guapos, menos guapos, da igual. Pero tintado o no tintado es lo mismo, con arrugas más, arrugas menos, arrugas, es indiferente. Lo importante es tu yo interior. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué marca las pautas de tu vida? ¿En qué invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras energías, nuestros talentos? Para los remanentes que estudian. ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué invertimos años en una universidad? Para conseguir una buena carrera que nos aporte mucho beneficio económico. ¿Es importante? Sí, todo es importante. Pero más importante que eso, ¿qué hay en tu corazón? ¿Para qué lo vas a invertir? ¿Cómo la palabra y la oración se van a aplicar en nuestro campo? El saber esto va a traer la presencia del reino de los cielos. ¿Cómo establecerlo en el reino? Mira, si tú miramos en los textos que vamos a ver, lo que yo tengo que ver, que yo necesito, es la llenura del Espíritu Santo. Lo más importante, es así como se va a establecer la presencia de Dios. Miren Números. Con la llenura del Espíritu Santo vas a ser capaz de ver, 14. Vas a ser capaz de ver, de percibir lo que en realidad es importante. De los 12 espías que salieron al campo, entraron en Canaán para ver, solo 2 fueron capaces de distinguir qué es realmente lo imprescindible, qué era realmente lo importante. Y ellos pudieron ver, Josué y Caleb pudo ver qué era realmente lo importante. Y ellos pudieron discernir que si realmente disfrutas del reino de Dios, si tú disfrutas de la llenura del Espíritu Santo dentro del reino de los cielos, vas a percibir las cosas de la misma manera que el Espíritu Santo, porque Él está contigo. Y vas a poder ver y percibir lo que el Espíritu de Dios quiere
que veas realmente lo que es importante y lo que no es trascendente. Lo otro también es importante, pero no es trascendente. Yo puedo vivir sin muchas cosas, prácticamente puedo vivir con nada. Esta experiencia la tenemos mi esposa y yo, disfrutamos mucho cuando vamos a Corea. Cuando vamos a Corea y nos permite una habitacioncita en el sótano que no hay ni ventana al exterior. No hay ni ventana al exterior. Y estamos ahí, Jonathan conoce, Miriam a lo mejor lo conocerá también. Una habitación donde solamente nada. Pero dices, no hace falta nada. Porque Dios está conmigo. Y si llego a tener esta conclusión de verdad, puedo ver cómo el reino de los cielos se está estableciendo en mi hogar. Se establece en mi vida. ¿Por qué? No necesito nada, solamente el reino de los cielos. Solamente la llenura del Espíritu Santo. Es ver lo que es importante. Ayer me decían, me preguntaban, Jonathan, sí, se van a Corea. ¿Para qué van a Corea? Siempre hay alguno, en algún viaje que me hacen la misma pregunta. ¿Para qué van a Corea? Ah, que va a predicar Jonathan. No, va a que le prediquen a Jonathan. Ahora, pero pues tiene que costar mucho. Pues sí, cuesta mucho los pasajes y luego hay que comer, porque comen estos chicos de hoy en día, ¿verdad? Tienen el vicio de comer todos los días además. Todos los días quieren comer. Y varias veces además, efectivamente. No solamente todos los días, sino varias veces al día. ¿Quién tiene que comer? Yo digo, no basta con estar allí, no, tienen que comer todos los días. ¿Verdad? Y quieren ir a las conferencias. Digo, ¿y eso cuesta dinero? Oh, sí, claro. Tú vas a un hotel o vas a un lugar de conferencias y tienes que alojarte, tienes que comer, tienes que... Y pues no entiendo por qué. Porque hay cosas importantes y hay cosas que son excelentes. Hay cosas importantes, pero yo prefiero lo excelente. Prefiero perder lo importante por quedarme con lo que es excelente. El reino de los cielos es la palabra de Dios. Necesito la palabra, necesito que el reino de los cielos se establezca en mi vida. Eso es lo importante. La economía no importa. No importa. Oye, que te vas a gastar, cuesta mucho un billete de avión. Digo, sí, depende de qué épocas del año, 1100, 1200, 1300, otras veces 800, otras veces 600. Mucho dinero, sí, pero no es lo importante, no es lo excelente, es el reino de los cielos. Yo tengo que ver qué es realmente lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿El dinero o el campamento del mes de agosto? Para que realmente, ¿qué es importante? Es realmente importante que, oye, no es que pasó, ¿cuánto cuesta? No es cuánto cuesta. ¿Cuánto vas a invertir tú en el reino de Dios? ¿Qué vas a invertir tú en el reino de los cielos? No es lo que cuesta, lo que cuesta es lo de menos. ¿Cuánto cuesta? Dinero. Solo eso. ¿Pero qué es lo importante? Es más importante nuestra economía, nuestras vacaciones, es más importante nuestros quehaceres que el reino de los cielos. ¿Qué es más importante? Que estemos estableciendo el reino de los cielos en todas las regiones que Dios nos permita en este verano de agosto. ¿Qué es más importante? Necesito saber y entender qué es lo importante. Josué y Caleb lo vieron. Tú nos has dado esta tierra, lo importante es que tú estás con nosotros. Eso es lo importante. Yo quiero ver las cosas importantes. Josué vio las cosas importantes. Josué lo vio, realmente. Lo vio. ¿Qué es lo que Josué vio? Josué vio que estaba mirando dentro de las murallas de Jericó y vio que todos los hombres que había dentro estaban derretidos de miedo, atemorizados. ¿Qué es lo que vio? Tienen miedo. No nos vamos a comer, dijo Caleb, porque están atemorizados. Eso es lo que estamos viendo. Josué y Caleb vieron espiritualmente que los que estaban dentro ya estaban muertos espiritualmente, ya están derrotados. Si tú también puedes ver esto, incluso no tendrías incluso que tratar de evangelizar. Muchos creen que cuando hablamos del reino de Dios significa que tenemos que salir a predicar. No es solamente salir a predicar, no es eso.
Reino de los cielos significa que cuando la gente te ve, dice, somos bendecidos por ti. Ese es el reino de los cielos. Que cuando la gente te ve, la gente dice, cuando está esa persona, somos bendecidos. Cuando está este hombre, hay paz. Eso es el reino de los cielos, que está en ti. Esa era la actitud de Josué, que no hablaba, pero la gente veía. Dios está contigo. Faraón llegó a decir, no he visto ningún otro hombre. Que el Espíritu de Dios esté como está con Josué. Eso es el reino de los cielos. Así la gente tiene que vernos, se tiene que decir, yo quiero que, Juan, yo quiero que tú estés conmigo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás conmigo, Dios me bendice. Esto lo digo porque le pongo como ejemplo y luego que Dios no le haga. Pero con Juan ha pasado, me han dicho, oye, desde que está Juan con nosotros, las cosas nos van mucho mejor. Y yo le digo, no es Juan, es el reino de Dios. Es Dios mismo, ¿vale? Espero que la vanagloria no te llene para que el diablo no te ataque por ahí. Que Dios te dé mucha gracia. Pero tenemos que llegar a esta conclusión. Esa es la palabra que nosotros necesitamos. Es el reino de los cielos. Por eso Dios nos ha dado algo tan hermoso como son las 7 bendiciones. Algunos creyentes todavía no saben cuáles son. Os lo digo, coger el boletín, por favor, en la parte de atrás del boletín tiene. Algunos todavía no lo saben. Entonces, ahí está manifestado las 7 bendiciones para que nosotros veamos las manifestaciones del reino de los cielos. Ahí tenemos también hablando sobre las 6 autoridades. Para los de internet, que entren en internet y que lo puedan ver, que ahí también está. Entren en la página web de aposentoalto.es. Lo verán, ¿verdad? Si no, ya se encargará de que lo haya. Dale. Disfrutemos de esto. Fijaros, Jesús, antes de subir a los cielos, 40 días estuvo hablando sobre qué. ¿Sobre qué? Antes de subir a los cielos, resucitó, reunió a sus discípulos. ¿Y qué les enseñó? Durante 40 días, estas son las bendiciones, estas son las autoridades, esto es el reino de los cielos. Vivirlo, disfrutarlo. ¿Por qué muchas veces no tenemos tantas más respuestas de las que tenemos que tener? Porque no hemos aprendido todavía, hermanos, os lo digo con todo mi amor, siento decirlo, pero lo siento así, no hemos aprendido todavía a orar, disfrutando de las 7 bendiciones que Dios nos ha dado. Siento, lo veo. ¿Por qué? Os oigo orar. No disfrutáis de las 6 autoridades que Dios nos ha dado. Todavía no hemos aprendido a disfrutar. He repartido el cuadernito para orar con la bendición del evangelista, que tampoco os oigo orar, y eso me hace ver que no estáis utilizándolo para orar. Y ese es el reino de los cielos. Y es lo primero que nosotros tenemos que establecer. El reino de los cielos está sobre nosotros. Por eso que el reino de los cielos está entre nosotros, es que Dios nos ha dado la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está aquí. A Jesús dijeron, esos milagros los haces porque Satanás está contigo, porque los haces en nombre de Belcebú. Si no estuviese el reino de los cielos aquí, si no fuese por el Espíritu Santo, yo no podría hacer esto. Pero el reino de los cielos ya ha venido. Por eso no se puede hacer esta obra. La obra de Dios, el reino de Dios estará presente. Si nosotros donde estemos somos llenos del Espíritu Santo y establecemos el reino de la luz para que el reino de las tinieblas huyan y salgan fuera. ¿Qué debemos de hacer para que el reino de Dios venga? Simplemente ora por estas bendiciones, ora por estas 6 autoridades, porque no hay ningún arma más poderosa que ellas. Ora por estas bendiciones. ¿Por qué creéis que en el boletín siempre vienen por detrás estas bendiciones? ¿Por qué pensáis que es? Para que a fuerza de verlas, de verlo, que estéis viéndola, aunque sea por aburrimiento, hermano, aunque sea por aburrimiento, estén penetrando aquí. Para que pueda estar estableciéndose. Cuando eso se establece, Dios va a levantar discípulos. Cualquiera, no. Va a levantar discípulos verdaderos. Y cuando digo que hay discípulos verdaderos, en la misma expresión quiere decir que hay discípulos que todavía no son verdaderos. Simplemente hablan como discípulos.
Se mueven como discípulos. Dicen que son discípulos. Pero su corazón no es de discípulo. Es diferente. Es otra forma diferente de ver. Cuando tenemos un corazón de discípulo, cuando realmente somos verdaderos discípulos, Dios te dará entonces la misión. Va a estar un camino, decíamos la semana pasada, pero ¿a dónde nos va a llevar ese camino? Dios nos ha dado una visión. Dios nos ha dado el camino para que lleguemos a esa visión. Simplemente nosotros tenemos que ver y perseguir esa visión que Dios nos ha dado. Y verás cómo Dios te conduce hacia ella. Ten ese corazón de discípulo. Ora por la llenura del Espíritu Santo. Ora por el establecimiento del reino de los cielos. Y verás cómo el camino se hace diáfano, se ve claramente. Vas a ver cómo Dios te conduce hacia la visión. Vas a ver cómo Dios te va a levantar los discípulos alrededor de ti. Vas a ver cómo las obras de Dios se van a manifestar. Vas a ver cómo las puertas del Evangelio se van a abrir. Simplemente sigue el camino, síguelo. Las puertas de la evangelización se abrirán. Entonces encontrarás algo que comprendes que fue hecho para ti, para que lo logres. Y vas a comprobar que todas las cosas que han pasado, que han ocurrido en tu vida, todo ello ha sido para que tú puedas no solamente ver la visión, sino caminar por el camino que Dios está preparando de antemano. Un inciso, chica, un paréntesis. No faltéis el domingo que viene. No faltéis el domingo que viene. Dios, esta semana nos ha dado una palabra que ha entrado muy fuerte y la quiero compartir la semana que viene. No la he compartido esta semana porque ya tenía el mensaje hecho y ya en la imprenta y todo. Pero la semana que viene estoy orando que Dios nos dé esta palabra. No perdáis, porque por ahí Dios cambia nuestro corazón. Amén. Tenemos que entender esto. Todo lo que ocurre en nuestra vida, todo lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo hoy es para fortalecerte, es para hacerte más fuerte. Todo lo que ocurre, nos está ocurriendo, es para hacernos verdaderos discípulos. Vuelvo a decir, porque hay muchos que dicen que son discípulos. No seré yo que diga tú sí, tú no lo voy a hacer. Dios se encargará de eso, cada uno delante de Dios. Pero yo sí sé que Dios quiere levantar verdaderos discípulos. Por eso Dios permite, como permitió en la iglesia primitiva la persecución. ¿Por qué Dios permite la persecución en la iglesia primitiva? Porque quiere sacar los verdaderos discípulos. Es decir, quiere entresacar la paja del trigo, del grano. Porque cuando, yo no sé, yo no soy cultivador y sé, pero sí yo sé que cuando cortan se mezcla todo, ¿verdad? Se mezcla todo, por lo menos antiguamente. La paja, el trigo, todo se mezclaba, y luego había que aventarlo y todas esas cosas. ¿Verdad? Hay que separar la paja del trigo. Eso es lo que Dios está haciendo. Pastor, ¿por qué tenemos que, en el entrenamiento o en el campamento, ¿por qué tenemos que dar una inscripción y tenemos que pagar? El Evangelio dice que es de gratis y de gratis se queda algo. Yo 100% de acuerdo. Hemos recibido de gracia y damos de gracia. Pero yo quiero saber quiénes son discípulos y quiénes son. ¿Cómo sé yo quién es discípulo? Que está dispuesto a invertir en el reino de los cielos. Ay, es que me cuesta mucho. Puede ser. Pero no eres un hijo de Dios. Yo por eso siempre digo, cuando hay campamento, entrenamiento, no digáis, es que tengo o no tengo. No te preguntes si tienes o no tienes. Tú tienes que ver y preguntarte, ¿es plan de Dios o no es plan de Dios? Quiero hablar. ¿Plan de Dios o no es plan de Dios? Y segundo, lo que tienes que preguntarte es, ¿realmente esto es bueno para mí y para el reino de Dios? No es bueno. Y oro. Ya está la respuesta. Pero si yo digo, no, esto es lo que Dios quiere y sé que es bueno, yo quiero. No tengo, pero quiero. Señor, quiero, pero no tengo. Que Dios conmigo. Amén. Pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Cuando nosotros entendemos esto, vamos a ver y a entender y vamos a disfrutar
¿Qué es la unicidad? Antes de nada y antes de cualquier cosa, hermano, disfruta del reino de Dios. Antes de ninguna respuesta, que es una palabra que Dios nos dio esta semana, hermano, no esperéis respuesta de Dios. No esperéis respuesta de Dios. Disfruta del reino de Dios. No esperes que Dios te dé. Disfruta de lo que Dios te ha dado ya. Hoy decía, y esta semana decía, hermano, tenemos que disfrutar. Ya Dios nos ha dado todas las bendiciones. Ya Dios nos las ha dado. Dios nos las ha concedido. ¿Qué bendiciones nos ha dado Dios además de estas que tenemos aquí? Hoy los obreros decían, Dios nos ha dado una identidad nueva. ¿Por qué identidad nueva? Porque yo era un hijo del diablo y Dios me ha convertido en un hijo de Dios. ¿Nadie dice amén? ¿Nadie está conmigo? ¿Soy yo solo? Porque cuando antes vivíamos engañados por el diablo, estábamos destinados a sufrir y sufríamos. Y cuando yo era enemigo de Dios, y cuando yo era un acérrimo incrédulo, aun cuando yo estaba enemistado con Él, Dios me envió a su Hijo para que muriera por mí, para que pasara de muerte a vida. Dios ha cambiado mi identidad. Dios me ha dado, además, la morada del Espíritu Santo, me ha convertido en templo del Espíritu de Dios. Algo que yo tengo que aprender a disfrutar para disfrutar del reino de los cielos. No solamente la morada, si Él está dentro de mí, si Él está dentro de mí, el Espíritu de Dios está dentro de mí, significa que el camino está claro porque Él me va a dar la guía y la dirección a mi vida. No tengo de qué preocuparme, simplemente tengo que disfrutar de la bendición, porque al mismo tiempo que Él está en mí me va a dar el poder que yo necesito para ser testigo de Jesucristo. Porque yo soy un cabezón incapaz de nada, pero Dios me ha dado la capacidad de ser el receptáculo del Espíritu Santo. Señor, gracias que ha cambiado mi identidad de cuando no era nada, destinado a morir, simplemente en el sufrimiento de la ignorancia del mundo. Tú me has levantado como templo de Dios. Señor, gracias. Juntamente con ello, Dios nos ha dado una gran autoridad, donde nosotros estamos, el poder de las tinieblas se quiebra, retrocede, se va, sin necesidad de gritar, sin necesidad de que tengamos que hacer grandes cosas, simplemente porque estamos. Como bien decía Johnny, cuando entramos a un lugar que está oscuro, simplemente tenemos que dar el interruptor de la luz. Y simplemente porque creemos que el circuito está correcto, los fluorescentes se prenden, se encienden, listo. Nadie entra gritando, hágase la luz. Como mucho, hay lámparas que dan 2 palmadas y se encienden. ¿Verdad? Hay algunas que las tocas y se encienden. Hay que tener mucha fe para eso, que dando 2 palmadas se encienda una luz. ¿O no? Pero hay lámparas que funcionan así. De la misma manera, queremos que cuando nosotros oramos, que el reino de los cielos se establezca en mi lugar de trabajo, que se establezca en mi casa, que se establezca en mi vida. De la misma manera que prendemos la luz y se enciende, de la misma manera el reino de los cielos se establece. Porque Dios está contigo. Esta es la mayor bendición que Josué tuvo, que pudo entender. Él se fundamentó firmemente. No hay nada raro, sino las evidencias de Moisés. Yo he visto las evidencias de Dios a través de Moisés. Josué pudo decir, yo he visto grandes evidencias en mi propia vida cuando atravesamos el Jordán. Yo he visto las evidencias de Dios cuando las murallas de Jericó cayeron. Yo he visto estas evidencias y permanezco en ellas, porque tanto las de Moisés las he hecho propias como las que Dios ha hecho a través de mí. Yo estoy cimentado en esas experiencias, en esas evidencias. Yo tengo que vivir en las evidencias de que Dios nos ha dado. Y si nosotros nos sostenemos en estas evidencias y en esta palabra, las mismas obras que ocurrieron con Josué también ocurrirán con nosotros. Probablemente a lo mejor no pararemos el sol como hizo Josué, pero sí os digo que habrá obras que nunca antes han ocurrido y nunca después ocurrirán. Pueden ocurrir en tu vida. Nunca jamás antes
paró. Obras Dios hará en nuestras vidas que nunca antes se han ocurrido y nunca jamás después volverán a ocurrir, porque son obras únicas para los hijos de Dios. Cree esta obra que Dios te ha dado y Dios te conducirá a pasar a ser testigo de estas bendiciones. Dios te dará a ser testigo de las bendiciones y de las autoridades que Dios te ha dado, porque son las bendiciones de la unicidad. Dios te las dará, pero no porque tú seas guapo, listo e inteligente, o te tiñas las canas, o te pongas fotos, o porque seas un personaje agradable a la vista, sino porque tienes la llenura del Espíritu Santo. Porque así Dios lo prometió a Zacarías. Mira esta batalla. Esta palabra que Dios dio a Zorobabel significa, no es a través de fuerza, no es a través de cosas visibles, no es fuerza, no es poder, no es espada, no es ejércitos, no es tu conocimiento intelectual, no es tu capacidad, es a través del Espíritu del Dios Todopoderoso. Por eso establece el reino del Dios Todopoderoso. Porque cuando el reino se establece en el reino de Dios, los problemas se convierten en ocasiones de oro. Porque ahí es donde el Dios Todopoderoso manifiesta su poder. En medio de los problemas, los 7 remanentes que vimos al principio obtuvieron las más importantes obras. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de la persecución, donde Dios obró más poderosamente. Porque ellos entendieron una cosa muy importante: el reino de Dios. Entendieron que estaban estableciendo el reino de los cielos. Por eso, tan importante cuando recibas respuestas, cuando las respuestas vengan a ti, cuando los problemas vengan a ti, siempre habrá respuestas ocultas para que tú puedas establecer el reino de Dios. En medio del problema, de la dificultad, será una ocasión para que el reino de Dios se establezca. Una persecución es un motivo para que el reino de los cielos se esté estableciendo. Por eso recuerda esta semana el reino de los cielos, el reino de Dios. El mensaje de la semana pasada hablábamos del camino. Piensa, estamos en el camino de estar estableciendo el reino de Dios. Recuerda el mensaje también de la semana pasada donde hablaba: desafía tu fe. Ten la palabra desafío. ¿Para qué? Necesitas desafiarte a ti mismo. Señor, donde yo esté, se establezca el reino de los cielos. Eso es un desafío. Es un desafío. Te vas a ir de vacaciones. Donde vaya, establece el reino de los cielos. Donde se va a Ecuador, reino de los cielos. Ahí tenemos que establecer. Desafíate. Desafía a Dios. Señor, tu palabra dice: tu reino se ha acercado. Porque el rey está aquí. Si no hubiera rey, no hubiera reino. Pero hay reino porque hay rey. ¿Verdad? Si no tuviéramos el rey Juan Carlos de España, ¿qué seríamos? Una república, no seríamos una monarquía. No seríamos un reino. Pero como tenemos rey, tenemos reino. Si no tuviéramos rey, no habría reino. ¿Amén? Establece el reino porque el rey está con nosotros. Que Dios establezca su reino a través de nosotros en nuestra vida, que podamos gozar y disfrutar de las bendiciones del reino de los cielos. Por favor, orad con las bendiciones que Dios nos ha dado. Orad con las autoridades que Dios nos ha dado. No lo olvidéis, orar, establecer el reino, para que todas las cosas, como a Josué le dijo el Señor, para que todas las cosas te vayan bien, para que los días de tu vida sean largos y prósperos. Y como Josué, como Moisés, con vigor. A mí no me importa tener 80 años si tengo el vigor de Dios. Amén. Dios os dé gracia para que podáis gozar esta semana del reino de los cielos y que allá donde estéis, el reino de los cielos se esté estableciendo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.